Un saludo cordial a todos. Nosotros somos el equipo de trabajo número 2 y a continuación vamos a explicar la NIC 34, Información Financiera Intermedia. Como primer punto tenemos el objetivo de esta norma. ¿Pero cuál es el objetivo de esta norma? Es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios. Esta información se puede presentar de dos formas. La primera, de forma completa según la NIC 1 y la segunda, de forma condensada como establece esta norma para un periodo intermedio. Como bien sabemos, una de las características cualitativas de mejora que establece el marco conceptual es la oportunidad. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. Como segundo punto tenemos el alcance. En esta norma no se establece qué entidades deben ser obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo. No obstante, los gobiernos, las bolsas de valores y los organismos profesionales contables requieren frecuentemente a las entidades cuyos valores cotizan en bolsa de acceso público presentar información financiera intermedia. Esta norma entonces es de aplicación desde dos enfoques. El enfoque número uno, si la entidad está obligada a publicar este tipo de información, es decir, en atención a una regulación. Y el enfoque número dos, si la misma empresa como tal decide publicar información financiera intermedia siguiendo las normas internacionales de información financiera que pueden ser por medio de una política contable. Ahora bien, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad aconseja a las entidades que cotizan en bolsa lo siguiente. Inciso A, publiquen al menos estados financieros intermedios referidos al primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales y pongan sus estados financieros a disposición de los usuarios en un plazo no mayor de 60 días, tras la finalización del periodo intermedio. Definiciones. Periodo intermedio. Es todo periodo contable menor que un periodo anual completo. Puede ser mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral y semestral. Información financiera intermedia. Se entiende toda información financiera que contenga o bien un juego completo de estados financieros o bien un juego completo de estados financieros condensados para un periodo intermedio. Contenido de la información financiera intermedia. De acuerdo a la NIC 34, establece que al momento de la entidad relevar o presentar estados financieros completos o intermedios, debe hacerse de acuerdo a lo establecido en la NIC 1, que nos habla del reconocimiento del activo, del pasivo, de los ingresos y gastos. Estos estados financieros deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en esta norma. Componentes mínimos: un estado de situación financiera condensado, un estado condensado o estados condensados del resultado del periodo y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensado y notas explicativas seleccionadas. El juego de estados financieros condensado significa que la entidad puede decidir la inclusión de menos información en los periodos intermedios que la incorporada en los estados financieros anuales. Esto para evitar repetición de datos que ya se hayan publicado. Forma y contenido de los estados financieros intermedios. La entidad debe preparar y presentar estos estados financieros de conformidad con la NIC 1, que es presentación de los estados financieros. La entidad también, cuando prepara estados financieros intermedios condensados, debe presentar las partidas y notas explicativas más importantes de los estados financieros anuales más recientes.
Esto con el fin de que esos estados financieros no induzcan errores y no afecten en la toma de decisiones de los usuarios. También se puede presentar información consolidada solo si los últimos estados financieros fueron preparados de forma consolidada. Hechos y transacciones significativas. En la información financiera intermedia se debe revelar una explicación de hechos y transacciones significativas, esto con el fin de comprender la situación financiera y el rendimiento de la entidad. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de hechos y transacciones que requerirían ser revelados. Primero tenemos las rebajas en el importe de libros de inventarios hasta su valor neto realizable, el reconocimiento de la pérdida por deterioro en activos financieros y propiedad, planta y equipo, reversiones de provisiones por costos de reestructuración, compromisos de compra de propiedad, planta y equipo, correcciones de errores en periodos anteriores y cambios en la clasificación de activos financieros. Esto como resultado de cambios en el propósito o uso de estos activos. Continuando con nuestra exposición sobre la NIC 34, Información Financiera Intermedia, hay otra información a relevar. Nos indica la norma que una entidad deberá incluir en las notas de información financiera intermedia información tal como una declaración de que se han seguido las mismas políticas y métodos contables de cálculos en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes. La naturaleza e importe de las partidas ya afecten a los activos, pasivos, patrimonio, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia. También los dividendos pagados, los sucesos después del periodo intermedio que no se han reflejado en los estados financieros para dicho periodo intermedio. Ahora bien, información a revelar sobre el cumplimiento de las NIF. Si un informe financiero intermedio de una entidad cumple con esta norma, que es la NIF 34, este hecho deberá ser informado en un informe financiero. Esto no deberá describirse como que cumple las NIF cuando, a menos y ninguna excepción, cumpla con todos los requerimientos de estas. La información intermedia incluirá estados financieros intermedios, ya sean condensados o completos, para los periodos de la siguiente manera. Se presentará un estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable inmediatamente anterior. Se incluirá también un estado del resultado del periodo y otro resultado integral para el periodo intermedio presente y el acumulado para el periodo contable corriente hasta la fecha, junto con los estados comparativos del resultado del periodo y otro resultado integral para los periodos intermedios correspondientes. También un estado de los cambios del patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual y precedente. Y como último, un estado de flujos de efectivo acumulado de todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo referido al periodo contable anual precedente. Ahora bien, un ejemplo ilustrativo de lo mencionado anteriormente. El estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio se presentarán al 30 de junio del 2021 junto con un comparativo al 30 de junio del 2020, excepto el estado de situación financiera, que ese se presenta con un comparativo al 31 de diciembre del 2020, que es el año inmediato anterior. Continuando con la explicación de la NIC 34, les voy a hablar acerca de materialidad o importancia relativa. Al tomar la decisión de cómo poder reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, tenemos que tener en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones con mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos de un periodo anual. Por ejemplo, la NIC 1 que nos habla sobre la presentación de estados financieros, en esta norma se requiere revelar información por separado de las partidas materiales. Sin embargo,
en la NIC 8, que nos habla sobre las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y los errores. En esta norma se requiere revelar información de los errores, así como de los cambios en las estimaciones contables. Sin embargo, ninguna de estas normas contiene una guía cuantitativa de cómo revelar la información material o la importancia relativa que éstas puedan contener. Aunque siempre es necesario realizar juicios al evaluar las necesidades que nosotros tenemos para poder presentar esta información y los datos propios del periodo intermedio por razones de comprensión de las cifras relativas al mismo. En la explicación de la NIC 34 les voy a hablar acerca de la información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida presentada en un periodo anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, esta norma nos dice que si esta información no se ha publicado por separado para ese periodo final, es importante que esta información la debamos publicar en una nota en los estados financieros para el periodo contable completo. La NIC 8 nos establece que se requiere revelar las estimaciones que tengan efectos significativos en el periodo corriente, pero también esta misma norma nos indica que la entidad no está obligada a revelar información adicional referente a periodos contables intermedios dentro de sus estados financieros anuales. Dentro de los posibles ejemplos que podemos tener sobre la NIC 8 de las estimaciones con efectos significativos, podemos tener la rebaja de valor en los inventarios, como también la pérdida por deterioro de estos mismos inventarios. Hablando ahora sobre el reconocimiento y medición, vamos a hablar sobre las políticas contables. Cuando una empresa o una entidad prepara información financiera intermedia, debe hacerlo en base a las mismas políticas que aplica cuando elabora estados financieros de forma anual. La única excepción que nos dice la norma es que si hay un cambio en las políticas contables, para elaborar los estados financieros intermedios debe de aplicar las mismas políticas que la entidad aplicó cuando elaboró sus últimos estados financieros de forma anual. La importancia de aplicar políticas contables en estados financieros intermedios es que esto lleva a que la medición de las cifras intermedias se realicen en un periodo completamente aislado. Esto es como que si se estuviera preparando información en un periodo completamente independiente. El marco conceptual nos dice que el reconocimiento es el proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados de una partida que cumpla con la definición correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento. Partiendo de esta base, vamos a ver lo que nos dice sobre las partidas de activo, pasivo, ingreso y gasto. Hablando sobre los activos, la norma nos dice que deben de cumplir con la definición que establece el marco conceptual para que puedan ser reconocidos como activos, independientemente si es un periodo intermedio. Hablando de ingresos o gastos, la norma nos dice que deben de ser reconocidas las entradas o salidas en el momento que se estén preparando. No se puede provisionar o estimar una venta o un gasto a lo largo del siguiente periodo. Y hablando del pasivo, la norma nos dice que esta también debe de cumplir y deben de reflejarse las obligaciones como que si fuera al final del periodo anual. Los ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma estacional, cíclica o ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben de ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Dentro de las entidades, nosotros hemos podido observar que hay costos que se incurren en cierta parte del periodo, los cuales no son utilizados de manera proporcional en todos los meses, por lo cual la norma nos indica que todos aquellos costos que no se incurren de manera uniforme a lo largo del periodo serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios, con la condición de que sí y solo sí estos fueran también apropiados, anticipar o diferir tales tipos de costos al final del periodo contable anual. Uso de estimaciones. Hacer estados financieros intermedios recurre a que tenemos que hacer más estimaciones, tanto que hay más incertidumbre en los procedimientos de medición. Estos nos deben de asegurar que la información resultante
sea fiable, que se deben revelar toda la información financiera significativa de forma que toda información financiera sea apropiada y la misma sea relevante para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de la entidad. Más que todo, la información financiera intermedia nos requerirá por lo general un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. Ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Cualquier cambio en una política contable se reflejará mediante los siguientes procedimientos. La norma nos indica dos tipos de procedimientos, pero todo va a variar, que una política contable no, es posible que nos genere diferencias entre los estados financieros de los periodos anteriores, y en este caso nosotros debemos de reexpresar los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual. Y si la reexpresión fuera impracticable, entonces deberá determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual del periodo intermedio que se está informando.